Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy dedicar el último programa a la explicación de la secuencia de Pentecostés. Con el de hoy son 5 programas en el que hemos querido desgranar esta hermosa pieza litúrgica que la Iglesia proclama la solemnidad de Pentecostés y que dice así: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Y ahora nos falta esta última estrofa para comentar hoy. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Así concluye esta secuencia de Pentecostés que queremos comentar, aunque sea brevemente. Reparte tus 7 dones. Este es el comienzo de esta última estrofa. Reparte tus 7 dones. Hace referencia aquí pues a estos 7 dones. Por cierto, que estamos comentando la secuencia de Pentecostés, pero también existe otro famoso himno, que es el Veni Creator. Veni Creator que muchos conocerán, incluso serán capaces de cantar también en latín. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Y si recordáis, así un poco los más duchos en latín, hay una de las estrofas del Veni Creator dice: tu septiformis munere, es decir, tú dador de los 7 dones. O sea que esto de reparte tus 7 dones o dador de los 7 dones también viene en el Veni Creator, al igual que en esta secuencia de Pentecostés. Y esta referencia a esos 7 dones del Espíritu Santo pues es muy antigua en la tradición de la Iglesia. Pues por ejemplo, ya Orígenes habló del séptuplo poder del Espíritu Santo, San Hilario habló del don septiforme, San Agustín también habló incluso relacionó esto con los 7 dones, con los 7 espíritus del Apocalipsis, que está en el capítulo 1 de Apocalipsis, con las bienaventuranzas. O sea que es una doctrina, esto de los 7 dones del Espíritu Santo, que no nos penséis que ahora se la saca el catecismo pues aquí de debajo de la manga, sino que tiene una gran tradición en el seno de la Iglesia. Es verdad que cuando hablamos de los 7 dones, estamos hablando de algo un tanto distinto a los talentos. O sea, los talentos son más como, también son gracia de Dios, todo es gracia de Dios, pero generalmente cuando hablamos de los talentos, hablamos de los dones naturales que Dios nos ha dado a cada uno. Uno tiene determinados talentos que no tiene que enterrar. Cuando hablamos, sin embargo, de los dones, a diferencia de los talentos, estamos hablando de unos dones sobrenaturales más que de unos dones naturales. Igual me entendéis esto si digo, por ejemplo, los talentos que Dios le ha dado a uno son los talentos para estudiar, o determinados talentos que uno puede tener y que tiene facilidad para esto, prontitud para lo otro. Hay talentos naturales que tenemos que desarrollar para el bien de los demás. Sin embargo, hay dones sobrenaturales que el Espíritu Santo en un momento determinado da a algunas personas pues para que puedan ponerlos al servicio de los demás. Carismas concretos. Los dones estarían más en la línea de los carismas. En la línea de los carismas para construir, cuando Dios le ha dado una tarea determinada a una persona, y por ejemplo le hace fundador de una orden religiosa o cosas por el estilo, le da unos carismas concretos, unos dones concretos.
Tuvimos ocasión, por cierto, de, allá por el punto 1830, de dedicar también 7 programas, si recordáis, a explicar los dones del Espíritu Santo. Que ahora, lógicamente, no vamos a repetir, pero bueno, sí que explicando esto de reparte tus 7 dones, pues será bueno decir que el oyente que quiera allí podrá repasar la doctrina católica sobre los dones del Espíritu Santo. Decíamos allí, dice el Catecismo, que la vida de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, que son estos como disposiciones permanentes que nos hacen, que nos permiten ser dóciles a los impulsos del Espíritu Santo. Y me acuerdo que cuando explicábamos aquello, pues echábamos mano de una imagen de decir que, bueno, los dones del Espíritu Santo podrían ser comparados con las virtudes. O sea, las virtudes también es participar de la vida de Cristo, pero al modo humano. Y los dones del Espíritu Santo es participar de la vida de Cristo, pero al modo divino. Y me acuerdo que poníamos un ejemplo para entenderlo, que era la diferencia entre un remero, alguien que movía la barca remando, esas son las virtudes, o un velero, cuando se mueve la barca, pero no con remos, sino con el viento que sopla, que está hinchando las velas, y es capaz de mover al hombre con el impulso del Espíritu Santo con una facilidad ciertamente muy superior a lo que es mover una barca pues con los remos. Este era el ejemplo que pusimos para explicar qué son los dones del Espíritu Santo. Él sopla y nos mueve, son dones sobrenaturales, como decía, pues más allá de las cualidades naturales, más allá de los talentos, más allá incluso del ejercicio de las virtudes humanas, son los dones del Espíritu Santo. Son 7 los dones, lo tenéis ahí en el punto 1831 del Catecismo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son 7 los dones, que es una doctrina que ha sido fundada en el texto de Isaías 11, versículo 1 y 2. Allí habla de brotará un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor de Dios. Ahí están los dones. En realidad en Isaías son 6, pero luego en la traducción de la Vulgata se le añadió el 7º, el don de piedad. Bueno, aquí lo importante es que tengamos en cuenta que los dones del Espíritu Santo son los dones que han asistido a Jesucristo en su vida. O sea, Jesús fue movido por el Espíritu Santo, y ahora pedimos que también nosotros podamos recibir los mismos dones que le movieron a Jesús, que movieron la humanidad de Jesucristo, y que iluminen nuestro entendimiento y nuestra voluntad. De esos 7 dones que he hablado, hay 4 principalmente que inciden en la razón, que iluminan nuestro entendimiento, nuestra razón, que es el don de entendimiento, que nos permite penetrar la verdad; el don de sabiduría, que nos permite tener una connaturalidad con las cosas de Dios; el don de ciencia, que nos permite juzgar rectamente las cosas creadas y entender el mundo según Dios; y el don de consejo, que nos da claridad para saber lo que Dios quiere de nosotros, la vida práctica, la conducta práctica que tenemos que seguir. Estos son los dones que inciden en la razón: entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo. Y hay otros 3 dones que inciden más bien en la voluntad, ¿no? En la voluntad y en los apetitos, que son el don de piedad, que nos da una unción en servicio a Dios, a los padres; el don de fortaleza, que nos sorprende con la superación de las posibilidades de las capacidades humanas. Nos sentimos débiles y Dios nos da un don de fortaleza que nos sorprende; y el don de temor de Dios, que nos impide apartarnos de Dios. ¿Qué sería de mí si me alejo de Dios, ¿no? Estos son los 7 dones que se piden, que se mendigan en esta oración de la secuencia de Pentecostés. Reparte tus 7 dones, con generosidad Dios los reparte.
Lo reparte también, primero para santificarnos, porque decíamos en su momento que si no fuese por los dones del Espíritu Santo, si nosotros nos tuviésemos que santificar exclusivamente por el ejercicio de las virtudes, no terminaríamos nunca de rematar la faena. La santificación del hombre queda incompleta si los dones del Espíritu Santo no entran en función, si no completan lo que las virtudes, bueno, pues han procurado pero no han terminado. ¿Por qué? Pues porque con las virtudes tenemos un crecimiento muy al modo humano, y ya sabemos lo que es el modo humano, pues que también está sujeto a nuestra debilidad, y es un pasito para adelante y otro pasito para atrás, y esto a veces nos ocurre en la vida espiritual, que uno dice, bueno, no sé si avanzo o retrocedo. Hombre, claro, tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo para que las virtudes sean asistidas al mismo tiempo, ¿no? O sea que por una parte, estos 7 dones que pedimos al Espíritu Santo que reparta son para completar nuestra santificación, pero también, no lo dudemos, son para ponerlos al servicio, del plan de Dios de que nosotros seamos un instrumento de Dios para los demás. Tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado, y los carismas que Dios reparte son siempre en favor de la comunidad. No están destinados a nosotros en concreto, sino que para nuestra santificación individual, sino para que seamos instrumento de Dios para con los demás. Por eso hay que tener muy claro que no tenemos que ufanarnos nunca de los carismas que Dios nos dé, de los dones que Dios nos dé. No se nos tienen que subir a la cabeza, porque vamos, si no son para mí, si son para los demás. Si yo no soy más que un depositario de ellos, soy un instrumento de Dios para ello, ¿no? Por eso el hecho de que se nos suba a la cabeza, o que la vanidad nos ronde por el hecho de que Dios nos dé dones y carismas, pues es una tentación que tenemos que desenmascarar. Reparte tus 7 dones, le pedimos a Él, ¿no? Esta es por tanto, una tradición en la historia de la Iglesia, que ahora no se refiere concretamente a los 7 sacramentos, no, se refiere a los 7 dones del Espíritu Santo, se refiere a sus carismas, a esa septiforme acción del Espíritu Santo en nosotros, que por una parte algunos han comparado esto a la luz y a los colores. La luz es una, pero tiene 7 colores. Bueno, es una forma de explicar. El Espíritu Santo es uno, pero sus dones se dan de 7 formas distintas, a través de estos dones que decíamos: entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor. La luz del Espíritu es una, y sus colores tienen toda esta variedad que entra con detalle en nuestra alma. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Gloriosa et intacta puella, tu pupilla castitatis, tu materia sanctitatis, quae Deo Continuamos con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando la última de las estrofas de la secuencia de Pentecostés. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Hemos hablado de qué son esos 7 dones. Insisto ahora en ese según la fe de tus siervos. O sea que hay que creer para recibir al Espíritu Santo. Si no se tiene fe, no se reciben esos dones, porque además dice, reparte según la fe de tus siervos. Esa es la frase de Jesús, que se haga según tu fe. Yo creo que el Espíritu Santo es capaz de hacer obras imposibles. Yo pido a Dios con una oración confiada en esa capacidad de Dios de transformar lo que yo me veo impotente para poder transformar. Que se haga según tu fe. Y aquí estaremos en un tema importantísimo.
que una de las cosas que más suelen paralizar nuestra vida espiritual es la falta de fe, la falta de confianza plena. Y a veces nos equivocamos en el planteamiento de la vida espiritual, porque nos pensamos que la clave de la santidad consiste pues en luchar mucho con nuestros defectos, que lógicamente, ¿no? Claro que hay que luchar con toda nuestra alma contra nuestros defectos, pero nos pensamos que la clave es esta, nuestra fuerza de voluntad para poder dominar nuestros defectos. Ser generoso sería pues hacer este sacrificio y el otro, o sea, nos pensamos que la clave de la vida espiritual está en esa lucha ascética contra nuestros defectos, y nos olvidamos de que la primera generosidad consiste en tener confianza en Dios, en tener fe en Dios. Esa es la primera generosidad. No es la fuerza de voluntad, ¿no? Sino que es eso. Esto suele ocurrir que a veces, pues, cuando estamos con nuestro confesor, hablamos con él, bien sea la dirección espiritual, solemos plantear pues muchos problemas, ¿no? Pues que qué mal carácter tengo, que no me domino, que siempre se me escapa, mi falta de humildad, mis dificultades con la castidad, mi desorden, esto, lo otro. Pero qué pocas veces planteamos en la dirección espiritual o en la confesión el tema de clave determinante de según la fe de tus siervos, es decir, de mi confianza en Dios, mi fe en Dios. Y este es el tema determinante. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Aquí la conversión que Jesús nos propone para poder darnos sus 7 dones, sin excluir, como he dicho, ¿no? Por supuesto, sin excluir pues que tengamos que hacer todo ese esfuerzo que tenemos que hacer para la santidad, pero la clave es mucho más profunda. La clave está en que la conversión parta de un giro interior, un giro copernicano que se dice, ¿no? Que consiste en descentrarse de nosotros mismos, relativizar nuestra propia persona y poner nuestra confianza en Dios. Que sea Dios quien lleve adelante esta tarea de santificación. Esta es la clave. La clave no es, si yo tuviese un poco más de fuerza de voluntad sería más santo. No, esa no es la clave. La clave es si yo me olvidase un poco más de mí mismo y pusiese, o plenamente, ¿no? Y pusiese mi confianza en Dios, ahí comenzaría el momento definitivo de mi santidad. La conversión interior es pues un verdadero vuelco del corazón que corresponde a aquello que Jesús decía en el Evangelio, ¿no? Lo de la infancia espiritual, lo de que hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, porque es que un niño se fía plenamente de su padre. Pues lo que diga papá, allá que vamos, ¿no? A donde diga él. Y esta es la clave, y fijaros hasta qué punto, igual que dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos, y claro, si yo no perdono, le estoy diciendo a Dios que no me perdone. Ojo, también aquí se dice, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, y si no tengo fe, no tengo confianza, es que le estoy diciendo que no me dé los dones. O sea, hay una petición condicionada a mi fe. Entonces la pregunta está, ¿en quién pongo mi confianza? Y fijaros que en los evangelios más de una vez Jesús da un tirón de orejas, y además yo creo que los principales tirones de orejas son por esto. A Jesús no le vemos tanto en el evangelio dando tirones de orejas porque es un perezoso o por tal o por cual, sino hombre de poca fe, porque has dudado. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Hasta cuándo vuestra falta de fe? Estamos, por lo tanto, en un tema clave, que aquí en la secuencia de Pentecostés queda muy claramente manifestado, el tema de la confianza. Hay un paradigmático, que es el texto de Mateo 14, en la parte final de ese capítulo, en ese episodio de Pedro caminando sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Y entonces cuando gritó, Señor, sálvame. Es curioso porque si uno lee literalmente lo que dice ese texto, no dice que Pedro comenzó a hundirse porque empezase a pensar
si es que yo encima de las aguas no puedo andar. No, dice porque sintió la fuerza del viento. Él pensó que el problema era andar sobre el agua cuando soplaba el viento. Pero en realidad, pobre Pedro, porque tan extraordinario es andar sobre las aguas cuando hace viento como cuando está calmado. O sea, igual de difícil es, igual de milagro es andar sobre las aguas cuando sopla el viento, cuando no sopla, ¿no? Lo que pasa es que curiosamente Pedro se dio cuenta, o sea, es decir, no se había percatado de que antes era igual de milagro, pero bueno, también pasa esto en nuestra vida, que estamos siendo sostenidos por el Espíritu Santo y andamos encima de las aguas sin darnos cuenta de que estamos siendo sostenidos por la gracia. Y cuando empieza a soplar el viento, vienen las tempestades, vienen las pruebas, vienen las fatigas, entonces dice uno, no puedo. Si tampoco antes podías. Si tampoco antes hubieses podido. Lo que pasa es que antes te pensabas que andabas tú y estabas siendo sostenido. Y ahora porque sople un poco el viento, te asustas. Pero hombre, si igual de milagro es ahora que antes. Porque cambian un poco las circunstancias, nosotros nos asustamos fácilmente, ¿eh? Pero la clave está que antes, cuando soplaba, o después, el principio es el mismo, el principio de la fe y de la confianza en Dios. Cuando empezamos a comprender esto, es cuando damos un salto importante en la vida espiritual. Y como digo, pues la estrategia del demonio consiste en hacernos creer que las dificultades están fuera de nosotros, ¿no? Pedro decía, es que ahora sopla el viento, es que ahora, si la dificultad está dentro de ti. Uno puede tener en la vida muchos problemas, pero que nos quede claro que el problema principal no está fuera de nosotros. El problema principal está en nuestra falta de confianza en Dios, en nuestra falta de fe en Él, en nuestra falta de abandono en las manos de Dios. Por eso podríamos decir, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, ¿no? Más allá de las dificultades y más allá de las tempestades. Tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando la última estrofa de la secuencia de Pentecostés. Hemos explicado esa expresión, hemos querido iluminarla, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Y ahora dice, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Es impresionante esto. Es una gracia de Dios que nuestro esfuerzo tenga mérito. Es una doctrina verdaderamente preciosa que en su tiempo explicamos también en el Catecismo, el sentido del mérito. Pero claro, aquí como hemos hablado mucho de los dones del Espíritu Santo, que los dones son como mover la barca no a fuerza del remo, sino con la fuerza del viento que es capaz de mover el velero, etcétera, de ser dóciles, de confiar, pues uno podría parecer que el poder del Espíritu es una solución fácil que nos dispensa del esfuerzo. Pues no es así. El Espíritu Santo no nos dispensa del esfuerzo, más bien nos permite desarrollarlo plenamente. Recuerdo que el otro día os puse una reflexión para la meditación que decía que cuando Dios actúa, el hombre suda, ¿eh? Es verdad, en el sentido de que nos hace poner en juego todas nuestras capacidades. Nosotros no queremos una especie de quietismo, que nos crucemos de brazos, ¿no? De hecho, tan malo, fijaros, en este tema del equilibrio entre la gracia y la libertad, hay dos herejías de tipo contrario, que hay que huir de ambas dos. Y una es el voluntarismo. El pensar que el hombre se salva y se santifica por la fuerza de su voluntad. Y otra es el quietismo. Y el quietismo es pensar que nosotros nos tenemos que cruzar de brazos y que la salvación consiste en que la gracia de Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros sin ningún concurso por nuestra parte y sencillamente cruzándonos de brazos y dejándole a Dios hacer. Pues ni el voluntarismo
ni el quietismo son católicos. Aquí dice, dale al esfuerzo su mérito. Luego hay que esforzarse. Y luego es un don de Dios el poder tener mérito. En una ocasión escuché un ejemplo que, como todos los ejemplos, que lo coja quien le ayude y quien no, que lo deje, porque los ejemplos pues son atrevidos a veces, son atrevidos. Y el ejemplo es el siguiente. Esa famosa tabla, esas tablas de surf, pero que suelen tener, que tienen esa vela colgada en medio, ¿no? Bueno, esa tabla con esa vela en medio quiere significar un poco que, bueno, la vela que está colgando en la tabla de surf es la confianza en Dios que nos mueve, ¿no? Pero eso no quiere decir que quien esté encima de esa tabla no tenga que hacer ningún esfuerzo. No, es la fuerza del viento la que está haciendo mover esa tabla, y el surfista que está ahí tiene que saberla guiar, y tiene que saberla también conducir. A ese Pedro que se hundía encima de las aguas, y que comenzaba a tener miedo porque veía que soplaba el viento, etcétera, se había olvidado de la vela y estaba encima de la tabla y no se daba cuenta que la vela, el viento de soplo, la estaba dirigiendo. Bueno, ese manejo de la tabla exige un esfuerzo de aprendizaje, exige una agilidad para aprender a mantener el equilibrio en el mar, pero obviamente es la fuerza del espíritu la que nos mueve, poniendo en juego todas nuestras cualidades, porque la verdad es que no hay un músculo del surfista que no se esté moviendo cuando está soplando el viento. Tiene que estar él plenamente viendo cómo mantiene el equilibrio, pero es la fuerza del viento. Si el viento no sopla y se queda bien quietecito, se queda, o se cae al mar sin más. Bueno, un ejemplo que, como digo, que lo coja quien quiera, y quien les sirva de ayuda. Hay también otra imagen más tradicional que está en la doctrina de Santa Teresa, que pone como una especie de parábola de la escalera. Ella le aconseja a Sor María de la Trinidad, le aconseja que hay que levantar el pie, cuando uno va a subir una escalera, hay que levantar el pie esperando que un día aquel, con mayúsculas, que nos mira con amor desde lo alto de la escalera, venga a tomarnos en sus brazos como en un ascensor. O sea, es decir, yo ya sé que yo solo esta escalera no la puedo subir, porque no tengo fuerzas, me ahogo. Necesito que Dios, con su gracia, con los dones del Espíritu Santo, me suba como en un ascensor. Pero, dice Santa Teresita, pero ojo, hay que levantar el pie esperando que, si Dios quiere, te puedas subir como un ascensor. Tú, por de pronto, levanta el pie para hacer el amago de subir la escalera. Y si es voluntad de Dios, te dará el don para, como un ascensor, subir y continuar adelante en la vida de santidad. Como veis, son todas imágenes que están conjugando hasta qué punto tiene que haber, pues, una, o sea, no está opuesto, sino todo lo contrario. La acción del Espíritu hace que entre en juego toda la libertad humana. Pero aquí la clave está que es básica ese acto de confianza en Dios. La fe nos justifica y nos santifica, pero no lo hace sin las obras, sino que la confianza y la fe en Dios es tan fuerte que nos hace realizar obras que antes eran imposibles para nosotros. Nos hace poder movernos, nos hace poder ser santos. O sea, que la salvación es gratuita, pero decir que la salvación es gratuita no quiere decir que la salvación sea arbitraria. Gratuito no es lo mismo que barato. Dios nos da su don gratuitamente. Pero, sin embargo, cuando Dios da sus dones, precisamente porque es un don de Dios, tiene que ponerse en juego y en concurso toda la colaboración del hombre. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. La santificación del hombre, pues, requiere también todo el concurso por nuestra parte. Ahora, aquí la clave está en lo siguiente: Dios ha querido que tengamos mérito. Entonces el mérito es cosa mía. Es decir, Dios pone los dones del Espíritu Santo y el mérito es cosa mía. No, perdón.
el que nosotros podamos merecer delante de Dios no es una especie de derecho del hombre que yo le digo a Dios, oye, yo me he esforzado, luego a mí me corresponde, yo tengo derecho a que tú me des la salvación. Un momento, el que el hombre pueda merecer delante de Dios es un regalo de Dios mismo. Es un don de Dios el poder colaborar con Él para la salvación. Luego, poder merecer es posiblemente de los mayores dones que el hombre ha recibido. Recuerdo que cuando en su día explicamos esta doctrina, puse también yo otro ejemplo que lo reciba también cada uno según pues la necesidad que pueda tener de integrar un ejemplo u otro. Y el ejemplo que ponía era ese del niño que acude el domingo a misa acompañado de sus padres, y cuando llega el momento de la colecta, de que pasa en la bolsa, el padre le da al niño una moneda para que el niño la eche en la bolsa. Sería bastante absurdo que el niño dijese, mira qué mérito tengo yo, mira, yo he echado de la bolsa, he echado 5 euros, he echado 1 euro. Si ese euro te lo ha dado tu padre a la mano para que tú lo eches. Sí, pero al mismo tiempo es verdad que el niño podría habérselo guardado y metido al bolsillo, mirándole a su padre de reojo para que no se diese cuenta. Pero el niño lo ha echado a la bolsa. Entonces, el niño tiene un mérito, sí, pero en realidad el padre es el que tiene, entre comillas, el mérito de que el hijo tenga mérito. Algo así nos pasa a nosotros con Dios. Dios nos da la gracia de poder tener mérito. Las obras buenas que hacemos, pues han sido un don de Dios el poder hacerlas, pero sin embargo, obviamente, esa moneda que se nos ha dado para que nosotros la echamos en la bolsa, Dios ha querido que concurramos en ello. Y es más, ha habido un momento en el que el padre se ha dado la vuelta para no mirar si su hijo mete la moneda en la bolsa o se la mete en el bolsillo. Y el padre ha dicho que lo haga él. Bueno, todo ejemplo, como digo, tiene sus imperfecciones, pero queremos en él también significar hasta qué punto los dones del Espíritu Santo no hacen al hombre inútil, no le hacen inútil, todo lo contrario. Son los que le permiten al hombre dar lo mejor de sí mismo. Bueno, y llegamos a la parte final, de esta explicación de la secuencia de Pentecostés. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. El Espíritu Santo nos da aquí, nos permite gozar de Dios, nos da las arras, nos permite saborear de Dios, y esto es como un pequeño adelanto del cielo. Qué bueno es Dios. Qué alegría el poder estar en su presencia. Es un adelanto, esa experiencia mística que Él nos permite tener, de saber, de gustar de la bondad de Dios en tantos momentos de nuestra vida, es un adelanto del cielo. Y concluye este apartado del catecismo, porque estamos hablando del Ven Espíritu Santo, concluye con el punto 2672, que dice así, lo leo y lo concluimos. El Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración cristiana. Es el artífice de la tradición viva de la oración. Ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes, pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos y con todos. En la comunión en el Espíritu Santo, la oración cristiana es la oración de la Iglesia. Bien, estamos recordando que el gran medio, por lo tanto, para obtener el don del Espíritu es la oración. Es la oración. El Espíritu Santo nos enseña por caminos distintos, pero a todos nos enseña a orar. Decía San Alfonso María de Ligorio, decía que el que ora es el que se salva, porque el que ora es el que está abriéndose a acoger los dones de Dios. La oración es la prueba más segura de que el Espíritu Santo nos ha movido y ponemos nuestra confianza en Dios, esperándolo del todo. Si no oramos es que no nos hemos dejado mover por el Espíritu Santo.
Por eso en nuestra vida espiritual, cuando tenemos una evaluación interna, decir, a ver, yo me dejo mover por el Espíritu Santo, no, bueno, pues está muy claro. Mira a ver cuál es tu estar de rodillas delante de Dios. Ponerte de rodillas delante de Él. Hay un santo, un padre oriental, Serafín de Sarov, un autor oriental, que él tiene también obras de dirección espiritual y de materia espiritual, que él dice que cuando le vienen a formular preguntas de tipo espiritual o consejos de vida espiritual, etcétera, él dice que él se negaba a responder a las preguntas que le hacían las personas que acudían a él para solucionar dudas si no rezaban. Mira, si usted no tiene vida de oración, a mí déjeme de hacerme preguntas. No me haga preguntas, porque usted viene aquí un poco para satisfacer la curiosidad. Si usted no tiene una vida de oración seria, déjese de formular preguntas, que esto no es un juego de solucionar dudas. O sea, usted tómese la vida de oración en serio, rece de verdad, y luego sí, formule las preguntas que quiera, ¿no? También Santo Tomás de Aquino decía que la conversión de un hombre que se pone a orar de verdad, pues es un acontecimiento de gracia más extraordinario que la resurrección de los muertos. Porque ponerse de rodillas delante de Dios, movido por el Espíritu Santo, es un signo de que hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. La clave está en pedir a Dios ese don. Incluso puede ocurrir que uno dice, mira, es que me cuesta pedirlo, es que resulta que tengo cierta incapacidad para amar, tengo cierta incapacidad para perdonar, para ser casto, lo que sea, y me cuesta pedirlo. Bueno, pues pide a otros que lo pidan por ti. Si te cuesta pedir a Dios con toda tu fuerza, empieza por ahí. Pide a otros que lo pidan por ti, y de esa manera tú también te harás consciente de esto, pero que en la cima de la perfección cristiana, la clave está en saber pedir los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto más dará Dios, el Espíritu Santo, a los que le piden con fe? Dice el Señor en el Evangelio. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a los que os lo piden, ¿cuánto más dará Dios, el Espíritu Santo, a los que se lo piden con fe? Y aquí está la clave. La cima de la perfección cristiana consiste en saber pedir. La súplica no es una actitud que hay que superar, como algunos se piensan. No, la fase de la súplica es la fase un poco de los imperfectos. No. En el corazón de la Trinidad, las tres personas de la Santísima Trinidad se piden recíprocamente el amor unos a otras. El Hijo al Padre, el Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Y se devuelven unos a otros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se devuelven en acción de gracias ese amor que se han pedido. Por lo tanto, la clave de nuestra oración está en decir, dame tu amistad, Dios mío, por favor, dame tu amor. Señor, ten misericordia de mí. Algún día descubriremos que la clave de nuestra relación con Dios es esta: Señor, dame tu amor, dame tu misericordia, y no te pido más, que en eso ya te lo he pedido todo. Casi esta actitud, esta petición, tiene que convertirse como en la respiración de nuestra alma. Es ponernos centrados verdaderamente en ese don de Dios y en Él poner nuestra confianza y en ello descansar plenamente. Este ha sido, ¿no?, el comentario que hemos querido hacer durante unos cuantos días sobre ese Ven Espíritu Santo. Hemos querido desgranar especialmente en el punto 2671 la explicación de la secuencia de Pentecostés, que al mismo tiempo concluyo también leyendo lo que el Catecismo ofrece en su paralelo de la liturgia oriental, que dice así: Rey celeste, Espíritu consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno.
También ese texto lo ofrece el Catecismo, que es el paralelo de la liturgia oriental a nuestra secuencia de Pentecostés. Es la liturgia bizantina, el tropario de vísperas de Pentecostés. Como veis, aunque sea con palabras distintas, decimos lo mismo al Espíritu Santo. Ven, ven, dulce huésped de nuestra alma. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante. Me llamo Jesús. Adelante, le escuchamos. Encantado de saludarle. Igualmente. Bien, tengo una duda en relación a la forma de orar. En algunos de los programas relativos a la oración, usted menciona sobre la forma de orar, la forma de pedir. A la hora de pedir, usted considera que debemos de dar por hecho que hemos recibido ya lo que hemos pedido. Bien, la duda que me surge es conocer si al final hemos de someternos a la voluntad del Señor, cómo se compatibiliza esa petición con la garantía, con la seguridad de que ya nos ha entregado el Señor lo que hemos pedido, si al final hemos de someternos a su voluntad. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que es una misma cosa, tal y como ya la comprendo, es una misma cosa. Cuando dice el Evangelio, cuando oréis, creed que ya os ha sido concedido lo que estáis pidiendo y lo obtendréis. Vamos a ver, es que en realidad uno de los motivos para creer que ya me ha sido concedido lo que estoy pidiendo es decir, Señor, yo te pido esto y sé que tú me vas a dar lo que yo necesite. Es decir, yo cuando pido, siempre pido queriendo adaptar mi voluntad a la tuya, no la de él, a la mía. Señor, yo quiero pedir siempre condicionando que esto que te estoy pidiendo sea conforme a tu voluntad, sea para bien de mi alma. Luego, como yo no sé ciertamente al 100% si esto que estoy pidiendo, hombre, hay cosas que sí que podemos tener plena seguridad, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo pido, Señor, aumenta mi fe. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy pidiendo pues un puesto de trabajo o ganar unas oposiciones o lo que sea, como yo no tengo plena seguridad de que forme parte de la voluntad de Dios ese don que estoy pidiendo, yo creo firmemente en que lo que Dios me va a dar es lo que yo necesito. Luego yo creo que estoy siendo escuchado según pido ese don a Dios. Explico, luego no hay contradicción en someter mi voluntad a la suya y creer que lo que pido ya me lo está dando. Porque yo no le estoy pidiendo que me dé ese puesto de trabajo por encima de todo, incondicionalmente y por encima de su voluntad, no, sino si conviene a mi alma, si es un bien para mí, si
etcétera. Es que nuestra oración siempre tiene que tener ese aspecto de condicionamiento a que lo que yo pido sea conforme a la voluntad de Dios. Pedir a Dios no es tener un pulso con Él para que su voluntad venga a la nuestra, sino pedir es presentar a Dios nuestras necesidades, pidiendo que en toda nuestra voluntad se entregue la suya. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Me llamo María, Adelante, sí. Soy de Bilbao. Muy bien. Mire, les quería hacer una pregunta, no tiene nada que ver con lo que esto, pero me dijeron que fuera breve. Ayer estuvo mi hija en casa y hablando del matrimonio, pues hace 16 meses que estoy viuda. Y entonces yo le dije que ahora pues que se separaban porque no aguantaban nada. Y le empecé a contar todo lo que me había hecho mi marido viviendo. No fueron cosas muy malas y eso, pero bueno, yo le conté todo lo que había hecho su padre y eso. Yo hice bien en decírselo o pequé por decirle todo eso. Bueno, de acuerdo. Mire, yo creo que el testimonio de suyo ante la hija, de que ella entienda de que en el matrimonio ocurren siempre cruces, de que no hay un matrimonio idílico y que haya cruces, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso también es un testimonio importante para su hija. Hombre, usted me pregunta, ¿y yo pude ser prudente en contarle este detalle y el otro detalle? Hombre, pues no lo sé, entre otras cosas porque también desconozco los detalles, ¿no? Y no es prudente que tampoco usted, pues igual los... Yo creo que sí que es bueno que los hijos sean conscientes de que el amor que ellos tanto admiran de sus padres, que no es un amor idílico romántico, que se den cuenta que también hay cruces y que esas cruces han madurado el amor. Luego es prudente que a los hijos les hagamos partícipes de detalles concretos. Hombre, eso ya yo pienso que cada uno tiene que discernirlo. También tiene que haber, lógicamente, una prudencia y una intimidad del matrimonio que no sea manifestada. Entonces, quedémonos en ese punto intermedio, sin pretender yo entrar en más detalles que desconozco. Pero bueno, yo como muchas veces les digo a los oyentes, incluso aunque usted igual en ese momento se hubiese desahogado y hubiese contado algún detalle más de lo prudente, bien, no se machaque ahora por ello, porque ya está hecho. Sencillamente procure usted que el testimonio de amor que sus hijos han tenido sea para ellos un referente, ¿no? Y que los momentos de cruz que sus hijos vayan a tener, que seguro que también los van a tener, tengan en ustedes el testimonio de lo que es abrazar la cruz y ser felices, no escapándose de ella. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Mire, pues yo le pido al Espíritu Santo que me dé la capacidad de amar en la dimensión de la cruz. Cuando mi marido tuvo la leucemia y le hicieron el trasplante, pues yo he visto que el Señor me ha dado esa capacidad. Y ahora he encontrado una oración de Santa Isabel de la Trinidad que dice: yo te ofrezco mi impotencia, oh vence tú mi amor, el que habita en mí, yo ser tu complementaria humanidad de ti, de la Trinidad. De acuerdo, pues sí, es un testimonio que nos recuerda que existe el don de fortaleza, y uno de los momentos más frecuentes en el que solemos ser conscientes del don de fortaleza suele ser el de situaciones como el que ha dicho el oyente. Seguro que muchos otros oyentes se han sentido identificados con decir, pues es verdad, el momento de una enfermedad concreta, de cuando tuvimos que afrontar la muerte de un ser querido, pues resulta que yo era súper aprensivo, yo era muy asustadizo, era muy cobarde, y me quedé perplejo, ¿no?, de ver cómo recibí la fuerza para acompañar en la agonía a una persona, etcétera. Existe el don de fortaleza, y es frecuente que ese don se derrame de una manera especial, pues llegado el momento de afrontar la enfermedad y de afrontar la muerte. Ahí está el testimonio de los mártires. Si es que cuando nos sorprendemos de cómo los mártires fueron capaces de no dar un paso atrás ante la amenaza de la tortura, bueno, pues vemos también que a otro nivel, pero de una manera muy cierta también, en nuestra vida ocurre. O sea, lo que ha ocurrido a los mártires lo vemos a otro nivel en nosotros, como siendo timoratos y siendo débiles y siendo aprensivos, afrontamos enfermedades y tenemos el don de
el don de la paz interior en medio de ellas. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Oiga, buenos días. Sí, le escuchamos. Mire usted, a mí la oración pues siempre quiero hacerla y me quedo como si no hiciese oración. Yo no sé si es que la tenía que tener más preparada o luego después es que se me olvidan las cosas mucho ahora y además de eso es que no tengo no digo consolación que fuera, pero un poco de gusto de Dios. Es que es una sequedad tan grande y en la comunión también. Y yo me esfuerzo porque tengo una ciática y luego después no estoy bien y yo pues hago lo que puedo por ir a misa y tengo esa ansiedad de recibir al Señor. Pero luego después nunca me da un poco de nada. Y digo, pues es que así tampoco yo me desconsuelo, vamos. Me parece que no, además de que no puedo ir a ningún sitio, de que no he hecho ejercicios hace 7 años, en fin, varias cosas. De acuerdo, muchísimas gracias por su testimonio, que además yo creo que le puede servir a otros muchos oyentes. Yo diría 2 cosas. Primero, es frecuente que en la vida espiritual suele haber pues una cierta crisis cuando una persona de edad comienza a perder memoria, no tiene la agilidad mental de poderse acordar de oraciones, etcétera, etcétera, tiene la sensación de que su oración la hace mal, porque comienzo y me pierdo, luego no sé dónde estaba, antes me sabía estas oraciones, me siento... ¿Por qué? Porque suele ocurrir que en nuestra vida espiritual, lo queramos que no, para hablar con Dios nos solemos apoyar en ciertos medios que nos dan seguridad. He rezado siempre de esta manera y he hecho estas oraciones y la otra, ¿no? Entonces solemos tener también nuestros ciertos apoyaturas y llega un momento en la vida en el que, bueno, pues el desgaste de la vida nos quita reflejos y nos sentimos, oh, qué mal lo hago todo, qué mal. Bueno, ¿es verdad acaso que en este momento de la vida espiritual tiene que descender escalones porque hemos perdido agilidad mental? No, no es verdad. Tenemos que entrar en otro momento de rezar. Ya sé que yo comienzo a rezar y me olvido de todo y tengo una sensación de desorden tremendo. Bien, ya lo sabemos. Pero este es el momento de hacer sencillamente actos de abandono y decir, Señor, ya ves que no termino una completa. Comienzo una oración y me quedo en medio. Señor, tú me conoces por dentro. A ti, en tus manos me pongo, en tus manos. Es muy importante no ponerse nervioso pues por el hecho de que nuestra falta de memoria nos juegue malas pasadas. No, Señor. Hay que comenzar, hay otra forma de hacer oración. Pues comienzo una oración, me pierdo. Pues no pasa nada, no me pongo nervioso. Señor, tú conoces esa oración, tú sabes que te quiero. Y ya está, y punto. Y comienza otra oración y me he perdido. Pues le digo lo mismo al Señor. Esto es importante, no ponernos nerviosos por el hecho de que por nuestra falta de memoria tengamos que cambiar de método de hacer oración. Y esa cierta sensación de desorden y de chapuza, bueno, eso es una sensación nuestra, porque a Dios le enamora ver que cuando alguien tiene esas dificultades, sin embargo, acude a Él y se pone en sus manos. Y lo mismo digo de la consolación, porque también quizás esa falta de consolación viene por lo anterior, porque estoy nervioso, las cosas las hago mal, luego la falta de consolación, en primer lugar, estoy en manos de Dios y aunque yo sienta sequedad, aunque yo no sienta la ternura del amor de Dios que quisiera sentir, me he puesto en manos de Dios y Él lo sabe todo, y Él me dará los dones de consolación que quiera darme. Pero a veces por estar demasiado nervioso por lo primero, uno no recibe las consolaciones que Dios quiere darnos también. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.